Para entender por qué hoy discutimos rankings de bateristas como si estuviéramos hablando de boxeadores de peso pesado, hay que bajar el volumen, quitar el doble bombo y retroceder unas décadas. El metal no empieza con blast beats. Empieza con algo más sencillo, un golpe fuerte en la tarola, un crash y un riff que se arrastra como un animal enorme saliendo de una cueva húmeda. Black Sabbath, principios de los 70. Bill Ward no era un atleta olímpico de la batería. Era un tipo que fumaba demasiado, bebía demasiado y tocaba como si los tambores fueran una extensión borracha de su cuerpo. Y sin embargo, ahí hay una semilla, el peso, el golpe, la idea de que la batería no es un acompañamiento, sino, en este caso sería una tipo arma. En los 80 con el thrash, esa arma se afila. Lars Ulrich en Metallica no es el más técnico, eso te lo dirá todo baterista con ego sano, pero entendió algo que todavía pesa, esto es, el baterista define la sensación política de cada riff. Un mismo patrón de guitarra puede sonar a marcha militar, a revuelta o a desastre, solo cambiando el acento del bombo. Aquí viene la primera digresión. Hay gente que odia a Lars, lo odia con pasión religiosa, que si se sale de su tiempo, que si sus feels son básicos, que si vive del nombre. Y sin embargo, cuando los propios grandes bateristas explican por qué importa lo que resalta, no es su precisión, sino su propio criterio. Dónde entrar, dónde callar, cómo construir tensión. Es incómodo, lo sé. La genialidad en el metal no siempre viene con el envase que uno quisiera. Mientras tanto, en otro rincón del mapa se estaría gestando la versión neurótica de esta historia. Bandas como Rush y luego los prog metal de Dream Theater llevan la batería a otro lugar. El del virtuosismo explícito. Neil Peart y después Mike Portnoy convierten el kit en un laboratorio de física aplicada. Aquí ya no basta con pegar duro, hay que pegar raro, en tiempos imposibles y hacerlo parecer, por supuesto, que suene de manera muy natural. Y entre esos dos polos, el baterista de canción y el baterista de laboratorio, se va a definir la batalla por el título de mejor baterista del metal. El contexto es este. A finales del siglo XX el metal se atomiza en subgéneros donde la batería deja de ser de fondo y pasa a ser protagonista. Estamos hablando del death, black, prog, gen, metalcore, etc. La tecnología, los triggers, edición digital, cuantización empieza a permitir cosas que antes eran físicamente imposibles. Y la cultura del top 10 del ranking de la lista definitiva convierte a los músicos en gladiadores de estadísticas. BPM, rudimentos, independencia, métrica. En medio de todo eso nace la idea religiosa de que tiene que existir un mejor, uno solo. La historia que vamos a contar se mueve ahí entre la realidad física de sentarse en un trono de batería y la fantasía digital de la perfección absoluta. Aquí es donde la historia se pone fea y fascinante a la vez. Para cualquiera que haya tocado un instrumento alguna vez, imagina que eres un joven de 15 años en el 2005. Te acaban de prestar un DVD pirata de un solo de Mike Portnoy de la época dorada de Dream Theater. El tipo está rodeado de tambores hasta donde alcanza la cámara. Toms por todos lados, gongs, cowbells,
octavans, hasta un maldito pez de goma colgando de un soporte como chiste interno. Toca en compases de 7 octavos, cambia de mano líder, canta los patrones mientras los toca, parece un experimento para medir cuánto aguanta el cuerpo humano antes de colapsar. Tú miras eso y piensas, ok, ¿es este el mejor baterista del metal? Luego internet te lanza otro video. Jim Hoglan, el Atomic Clock, tocando a velocidades que harían llorar la versión de ti que creía que el doble bombo a 180 BPM era rápido. La cámara se acerca a sus pies. Golpes milimétricos sin flaquear. No parece real. Otro candidato al trono. Luego Thomas Hockey con Meshuggah haciendo polirritmos que suenan como si una fábrica entera hubiera aprendido a bailar. Y de repente aparece un clip en el que Dave Lombardo vuelve a entrar con Slayer y todo suena más primitivo, más sucio pero increíblemente vivo. Y es aquí donde está el catalizador. La comparación se vuelve inevitable y el criterio se rompe en 1000 pedazos. La revista, los sitios y los canales empiezan a publicar listas. Los 10 mejores bateristas de metal de todos los tiempos. Los 50 más rápidos, los más influyentes, entre otros. En un ranking Lombardo está arriba, en otro es Joy Jordison, el rey. En otro, Danny Carey aparece como el baterista definitivo porque hace que Tool suene un ritual esotérico más que una banda. Por supuesto que la comunidad se polariza, hay quienes definen la velocidad por encima de todo. Esto incluye blast beats, resistencia, precisión, y ahí entran nombres como George Flo Mounier, Derek Brody, todos ellos convertidos en mitos de YouTube, casi más que de disco. Otros definen la composición, la capacidad de hacer que un patrón raro se sienta inevitable, como si siempre hubiera estado ahí. Danny Carey es el ejemplo canon. Hay también quienes privilegian la agresión, la sensación de peligro. Lombardo, Vinnie Paul, Igor Cavalera. Y aquí ocurre algo curioso. La discusión ya no es solo musical, es filosófica. ¿Qué significa mejor cuando cada subgénero exige virtudes diferentes? Mientras tanto, en la realidad menos glamurosa, los bateristas de carne y hueso empiezan a sentir el peso de ese nuevo estándar. Para grabar un disco competitivo, muchos estudios cuantizan todo. Ajustan cada golpe al grid, reemplazan cada bombo por un sample perfecto. El resultado suena monstruoso. Hay discos donde honestamente da igual quién está detrás del kit. Podría ser un solo tipo o 20. El plugin se encarga de homogeneizarlo. Y aquí para mí este es el punto de no retorno. El metal, un género que nació del error, del ruido, del exceso, empieza a tratar a sus bateristas como si fueran CPU. Y el público, sin darse cuenta, empieza a exigir que estos héroes humanos suenen como la versión cuantizada de sí mismos. Y entonces, ¿quién es el mejor baterista del metal en ese contexto? ¿El que toca más perfecto o el que se atreve a tocar un poco peor para sonar más en vivo? No respondas todavía. La historia aún no se ha ensuciado lo suficiente. Aquí la cosa se abre como un blast beat mal ejecutado. Esto es brutal pero algo fuera de control. La influencia versus la técnica. Si nos vamos solo por impacto en el género, Dave Lombardo debería estar en el billete de 500 del metal. Su forma de usar el doble bombo en los 80 no definió el thrash. Sembró la base de lo que sería el death metal y toda la obsesión por la velocidad extrema. Muchos de los bateristas técnicos de hoy confiesan que antes de hacer ejercicios con metrónomo, lo que intentaba era aguantar un set entero de Slayer sin morirse. Pero si miramos la cosa desde la técnica pura, Lombardo puede parecer limitado al lado de monstruos modernos que dominan
varias técnicas y todos los trucos de doble bombo existentes. Prefiero el tipo que inventa el idioma al que lo declama sin faltas de ortografía. ¿Es injusto? Tal vez. Pero el arte nunca fue un deporte olímpico. Segundo giro. La teatralidad como arma de destrucción masiva. Joy Jordison no era el baterista más técnico del planeta, o tal vez sí, pero cuando Slipknot salió con el colgado boca abajo girando en su plataforma, miles de adolescentes sintieron que estaban viendo algo imposible. La memoria no guarda BPM, guarda imágenes. Si vamos a hablar de mejor baterista del metal como figura cultural, el show cuenta y en eso Joy jugaba en otra liga. El metal siempre ha tenido un problema raro con el espectáculo. Critica lo comercial o poser, pero al mismo tiempo vive de imágenes exageradas. Corpse paint, pirotecnia, spikes, plataformas giratorias. Pedirle al metal que juzgue a sus bateristas solo por técnica es como pedirle a la lucha libre que juegue con reglas de box. Le quitas la mitad del chiste. Cuando entra la generación de bateristas como el de Meshuggah, Animals as Leaders, el listón se mueve a otra dimensión. Ya no basta con ser rápido y preciso. Hay que ser totalmente conceptual, tocar patrones superpuestos, actuar como si el kit entero fuera un instrumento melódico. Pensar las partes de la batería como arquitectura rítmica que sostiene edificios enteros de polirritmos. En ese punto honestamente hasta yo me pierdo contando. Hay canciones donde uno ya no sabe si está en cuartos, en 4/4 o en un chiste interno que solo entiende la banda. Mientras tanto, el público general hace otra cosa, sigue yendo a festivales donde el baterista que más gritan no es el más matemático, sino el que hace que la canción explote como debe. La vida real, esa cosa incómoda, se impone al virtuosismo. Quiero contarte una anécdota que nunca sale en las listas. Muchos bateristas de gira tienen un ritual antes de subir al escenario. Algunos hacen calentamiento serio, rudimentos, estiramiento, respiración. Otros, como cierto baterista de death metal, se tomaban una coca bien fría, se fumaban un cigarro, decían a ver qué sale y subían. Ese tipo en disco estaba editado hasta el último golpe, en vivo se equivocaba varias veces. La gente se quejaba, no. Muchos salían diciendo que habían visto al mejor baterista del mundo. Ahí entendí que el margen de error en directo hace que el riesgo sea tangible. Y el riesgo se siente más honesto que la perfección, pero volvamos a la escalada. Con canales de análisis, reacciones, videos y tutoriales, ahora cualquier compás raro es diseccionado en cámara lenta. Hay videos que explican por qué un fill de Danny Carey es armónicamente significativo, o por qué un groove de Lombardo funciona aunque esté un poco adelantado al click. La comunidad cada vez se vuelve más culta, pero también más tiránica. Un baterista que sube un cover en Instagram, siendo solo bueno, recibe comentarios de adolescentes que le explican que su hi-hat no está perfectamente alineado con el downbeat. Es como si hubiéramos confundido el consultorio del fisioterapeuta con la pista de baile. Por perseguir al mejor baterista del metal, quizás hemos olvidado que el baterista del metal, cuando funciona, no es el que destaca encima de la banda, sino el que la empuja hacia adelante como un tren. La grandeza en este instrumento suele estar en lo que no notas de inmediato. Este bloque es incómodo porque toca una pregunta que rara vez se formula en voz alta. ¿Cuánto cuesta ser el mejor en un género que exige tanto físicamente? La batería del metal es un deporte de alto rendimiento disfrazado de música. Las lesiones de muñeca, espalda, rodillas, tobillos son parte del paisaje. Muchos de los grandes han tenido que bajar el tempo, simplificar partes o directamente dejar de tocar ciertas canciones porque el cuerpo dijo basta.
Piensa en la crudeza de esto, el público te idolatra por tocar a 230 BPM con el doble bombo durante una hora y cuando ya no puedes te llamarán vendido, decadente, ya no es lo que era, la máquina se oxida, el mito no. Y aquí es donde la historia, en mi opinión, se vuelve genuinamente perturbadora. Hay bateristas que han confesado, medio en broma, medio en serio, que antes de giras largas toman analgésicos preventivos, no para algo específico, sino porque saben que el dolor va a llegar. La cultura del metal que presume honestidad a veces es cruel con sus propios héroes. En paralelo, la tecnología hace algo casi sádico, conserva para siempre versiones mejoradas de sus bateristas. Ediciones de estudio perfectas, sampleadas, cuantizadas, ecualizadas. Aunque el músico envejezca, aunque ya no pueda tocar igual, el público siempre podrá comparar su yo actual con esa foto fija digital e inhumana. En algún punto uno se pregunta, ¿quién diablos quiere ser el mejor baterista del metal? El mejor baterista del metal si el premio es cargar con una versión imposible de ti mismo. Hubo una época en la que yo también jugaba al ranking mental, me pasaba horas comparando fields, analizando solos, viendo listas de los 50 mejores e inclusive videos. Quería tener una respuesta cuando alguien preguntara, ¿para ti quién es el número uno? Con los años esa obsesión se me fue cayendo no por falta de amor al género, sino por la sensación de que estábamos convirtiendo un acto profundamente humano, golpear cosas al ritmo de emociones difíciles de nombrar, en un checklist de especificaciones técnicas. Y sin embargo no quiero romantizar la mediocridad. Los grandes de verdad, Lombardo, Carey, Portnoy, Hoglan y tantos otros no llegaron ahí por un simple accidente. Detrás de todo esto hay disciplina, práctica, obsesión, sacrificios. Sería insultante ignorarlo. El punto oscuro es este, quizás la pregunta sobre el mejor revela más sobre nuestras carencias que sobre sus virtudes. Necesitamos héroes claros porque vivimos en un ruido constante. Necesitamos un número uno porque el caos de gustos y subgéneros nos abruma. Así que agarramos un instrumento diseñado para el caos controlado y lo reducimos a una medalla imaginaria. La ironía es brutal. Entonces, ¿qué queda después de décadas de buscar al mejor baterista del metal? Por un lado, un canon, listas que se repiten con pequeñas variaciones. Lombardo por influencia y ferocidad. Portnoy por el virtuosismo, prog y la capacidad de hacer digeribles estructuras ridículas. Danny por convertir la batería en un sistema de símbolos, geometría y misticismo rítmico. Thomas por llevar el concepto de polirritmo al extremo mecánico. Jim Hoglan por ser la encarnación de la precisión brutal en decenas de bandas. Y la lista sigue: Jordison, Collias, Vinnie Paul, Igor, Flo Munier, etc. Ese canon sirve como mapa, permite a nuevas generaciones decir, quiero ir por aquí o por allá. Es decir, inspira. También presiona, pero así funciona todo. Por otro lado, hay una consecuencia más interesante. Hoy más que nunca hay diversidad de modelos de bateristas de metal. El que prioriza groove sobre velocidad piensa en algunos bateristas de stoner o doom pesado. El que casi es compositor de banda sonora, diseñando atmósferas más que patrones. El atleta del blast beat. El científico del compás,
La pregunta quién es el mejor ya no tiene una respuesta seria sin aclarar. ¿En qué contexto? ¿Para qué? ¿Según qué valores? Y en el plano tecnológico, otra consecuencia. Aunque muchos discos sigan hipereditados, hay un movimiento pequeño pero ruidoso que busca volver a grabaciones más crudas, menos cuantizadas, donde el baterista respire. En festivales a menudo la banda que más conecta no es la más perfecta, sino la que parece que está a punto de salirse del carril pero no se estrella. El mito del mejor empieza a diluirse en algo más maduro. La idea de referentes múltiples, la misma persona puede tener como héroe a Lombardo para el ataque, a Carey para la construcción, a Portnoy para la musicalidad. No hay mejor baterista del metal, no en el sentido en que esperamos, no como un campeón definitivo, incontestable, medido y certificado. Lo que sí hay es algo más, un espejo. Cada vez que preguntemos quién es el mejor, lo que realmente estamos preguntando es: ¿qué valoro más yo en este ruido que llamamos metal? Si eliges al más rápido, tal vez valoras el esfuerzo físico, el límite del cuerpo. Si eliges al más creativo, quizás buscas patrones que te saquen de lo predecible. Si eliges al más influyente, te importa la historia, la genealogía del género. Si te quedas con el que menos se equivoca en directo, tal vez lo tuyo es la disciplina casi militar. La respuesta al final no está en el baterista, está en ti. Y paradójicamente eso es lo más metal de todo este asunto, porque el metal siempre fue, en el fondo, un género sobre exponer lo que otros prefieren ocultar: ira, tristeza, desorden, contradicción. Pretender que ese caos se pueda sintetizar en un solo nombre, en un top 1 pulcro, es casi una ofensa al espíritu que originó todo esto. Quizá lo más honesto que podemos hacer la próxima vez que alguien pregunte ¿quién es el mejor baterista del metal? No sea sacar una lista, sino contar una historia. Hablar de Lombardo en una noche calurosa del 86 con la tarima temblando. De Joy girando boca abajo y de un adolescente que decidió tocar batería después de verlo. De Danny Carey calculando fractales rítmicos como si la batería fuera un compás de geometría. Del baterista de Meshuggah haciendo que una fábrica golpea metal. De Portnoy gritando coros mientras hace métricas que harían renunciar a la mayoría. Y sobre todo hablar de ese baterista anónimo que viste en un bar pequeño, tocando con un kit destartalado, al que nunca pondrán en una lista, pero que por 40 minutos te hizo olvidar que existía el resto del mundo. Si después de todo eso todavía quieres un nombre, adelante. El mío cambia cada año, a veces cada semana. Porque el mejor baterista del metal, si existe, está en algún lugar entre todos ellos y entre tus propios ruidos internos. Y esa búsqueda de cerrar la respuesta es exactamente lo que mantiene viva a la música. La historia termina aquí. La discusión, afortunadamente, no.